Absolutamente impactante. Los científicos han resuelto de manera preliminar uno de los enigmas más importantes en la historia de la física humana. ¿De dónde provienen realmente las simetrías fundamentales que están detrás de las cuatro fuerzas de interacción del universo? Teorías y experimentos que abarcan casi medio siglo apuntan todos a una respuesta aparentemente imposible. Los efectos caóticos en el nivel más profundo del mundo son, en realidad, el verdadero origen de todo el orden físico del universo. Aún más sorprendente es que los experimentos más recientes también proporcionan un fuerte respaldo a la hipótesis del origen cuántico de la conciencia humana propuesta por el Premio Nobel Penrose. Esta serie de avances trascendentales surge de una pregunta que los científicos han estado reflexionando durante casi medio siglo, ya sea el modelo estándar de la física de partículas o la relatividad general de Einstein. Ambos están construidos sobre la base de la simetría. ¿Pero de dónde provienen realmente estas simetrías más fundamentales? Porque la forma concreta de las reglas subyacentes del mundo es el sencillo y elegante 123 y no el enorme y complejo 580. La parte teórica del experimento más reciente de este año proviene de un artículo publicado hace 45 años, una obra gravemente subestimada en la historia de la física, titulada Crear la luz a partir del caos. En ese artículo se propuso por primera vez una idea que hizo que todos los físicos se pusieran de pie. En el actual modelo estándar de la física cuántica, todas las simetrías fundamentales en realidad se originan en fenómenos caóticos puramente aleatorios. En el nivel más profundo del mundo, ¿qué es el caos? Veamos un ejemplo que invita a la reflexión. El movimiento de un péndulo es un comportamiento ordenado, con una periodicidad extrema, pero cuando conectas dos péndulos entre sí, el orden extremo original se transforma gradualmente en un caos extremo. Entonces surge un problema serio. El ejemplo del péndulo muestra que, una vez que las cosas se vuelven complejas, es más fácil que aparezca el caos. Entonces, ¿por qué en el artículo de 1980, los físicos afirmaban que del caos llevado al extremo, puede emerger el orden? ¿Cómo emerge exactamente? Esto se parece un poco a lo que decían los filósofos antiguos, sobre que los extremos se invierten, pero resulta mucho más impactante. En el artículo, los físicos demostraron un detalle clave. El caos en el nivel más profundo del mundo elimina todos los detalles redundantes, y solo aquellas características que pueden amplificarse logran conservarse. Y estas características son precisamente las simetrías fundamentales que sostienen el orden, del funcionamiento de todo el universo. Veamos este ejemplo intuitivo. Al principio, todos los dados tienen un número único de puntos, ¿verdad? Pero cuando un experto agita rápidamente los dados, todos los valores de los puntos se borran durante el proceso. Justo después, tras el caos extremo, cuando el movimiento se detiene, puedes ver con claridad que todos los dados se apilan uno sobre otro, erguidos de forma ordenada. Si ahora volvemos al artículo, podemos entender de manera intuitiva por qué se dice que el orden natural altamente regular emerge precisamente del caos más profundo del mundo. Sin embargo, las ideas nuevas suelen ser ignoradas al principio por la comunidad científica tradicional y conservadora. Por eso, en aquel entonces, los físicos no le dieron demasiada importancia a este punto de vista. Pero en el año 2025, casi medio siglo después, un experimento aportó una prueba emocionante a ese artículo. Los investigadores dirigieron un haz de láser polarizado linealmente, directamente hacia un recipiente de vidrio lleno de nanopartículas. Las nanopartículas se mueven de manera aleatoria y dispersan la luz del láser. Cuando todos pensaban que la dispersión del láser carecería por completo de cualquier patrón, apareció una escena que dejó atónitos a los físicos. El experimento mostró que la dirección de la luz dispersada estaba estrechamente relacionada con la polarización de la luz, presentando un orden inquietante. Usemos una metáfora intuitiva para ayudarte a entenderlo. Aunque el movimiento de cada partícula sea un comportamiento caótico puramente aleatorio, cuando cada partícula dispersa el láser de manera independiente y aleatoria, el caos no logra matar el orden. Al contrario, a través de una gran cantidad de efectos estadísticos, como innumerables voces débiles cantando juntas, se eliminan todos los detalles irrelevantes, haciendo que la luz dispersada forme finalmente un patrón global claro y bien definido. Así, por primera vez, los físicos presenciaron experimentalmente, mediante un caso típico, la idea revolucionaria de que el orden de todas las cosas proviene del caos llevado al extremo. Para hacerlo aún más visual, volvamos a un experimento extraño y hagamos otra analogía. Cuando se esparcen granos de arena sobre una membrana que vibra a alta frecuencia, cada grano comienza, impulsado por la membrana, a saltar de manera aleatoria y sin ningún patrón. Pero este caos extremo no dura mucho, porque pronto descubrirás que todos los granos de arena
empiezan a ordenarse gradualmente, en un patrón extremadamente regular. En este ejemplo visual, sabemos que la razón por la cual el orden emerge del caos es claramente que la propia membrana está vibrando de forma periódica y ordenada. Así que ahora imagina que esa membrana es el entramado espacio-temporal de todo el universo, que está experimentando intensas oscilaciones cuánticas, o lo que llamamos fluctuaciones cuánticas, y que hace que cualquier partícula material sobre ella siga realizando saltos caóticos y aleatorios. Cuando se producen interacciones entre partículas, las simetrías fundamentales de esas interacciones emergen mediante el siguiente mecanismo, de este océano caótico y turbulento. En principio, las interacciones entre partículas son observables por los físicos. Para un mundo cuántico lleno de fluctuaciones aleatorias, los fenómenos que los humanos pueden observar deben basarse necesariamente en un significado estadístico. Es decir, cualquier interacción que observamos no es más que la manifestación global de una gran cantidad de comportamientos cuánticos entre partículas. La característica más típica de este efecto estadístico global es su carácter promedio. Por lo tanto, si las interacciones fundamentales, en el nivel más profundo del mundo, son efectos cuánticos de naturaleza estadística, entonces, en el proceso de promediado, inevitablemente se eliminan todos los comportamientos cuánticos redundantes, dejando solo algunas características físicas globales. Es como cuando calculamos el promedio de los 5 números 3, 4, 5, 6 y 7. Originalmente parecen desiguales, pero cuando solo consideramos su promedio, 5, ya no sentimos la magnitud de los 5 números originales. Ese promedio 5 que queda es una manifestación del efecto global. Si consideramos 3 y 4 como una partícula, y 5, 6 y 7 como otra, entonces el número final 5 simboliza la interacción entre dos partículas. Por supuesto, en el mundo cuántico real, no se puede considerar únicamente el promedio. También hay que tener en cuenta la probabilidad de cada interacción posible, las propiedades de las partículas, la influencia de las fluctuaciones del vacío, y todos los demás factores físicos. Aquí solo es necesario comprender que las interacciones subyacentes del mundo real eliminan todos los detalles mediante este enfoque estadístico, y hacen emerger leyes físicas que los humanos pueden observar y describir, expresadas en lenguaje matemático. Estas se convierten en las simetrías fundamentales, que determinan todas las interacciones del universo, como U1, SU2 y SU3, estas tres simetrías básicas. En realidad, el caos no solo hace emerger el orden, en escalas microscópicas, desde galaxias, sistemas solares y la Tierra, que han mantenido un funcionamiento estable durante miles de millones de años. Todo ello también surgió del caos en el momento de su nacimiento. También podemos pensar en los propios seres humanos, desde los océanos caóticos y desordenados de la Tierra, hace miles de millones de años, como fue surgiendo paso a paso la vida, hasta evolucionar en los seres inteligentes altamente ordenados que somos hoy. ¿No es esto, acaso, el surgimiento de un orden extremo, a partir del caos? Más sorprendente aún es que los científicos han descubierto que el estudio del orden que surge del caos está asombrosamente relacionado con el origen cuántico de la conciencia humana. El mayor enigma actual en el estudio del ser humano es si realmente existe el libre albedrío. La comunidad científica ni siquiera ha logrado dar una definición clara del libre albedrío. En este contexto de confusión, hay dos teorías que destacan especialmente. Una es el teorema del libre albedrío, propuesto por el gran matemático Conway. La otra es la impactante idea, propuesta por el premio Nobel Roger Penrose, junto con Stuart Hameroff, quienes sostienen que la conciencia humana en el cerebro surge de efectos cuánticos, en una gran molécula llamada microtúbulo. ¿Qué significa esto? En realidad, la lógica es muy simple. Si los seres humanos realmente tenemos libre albedrío, dejando de lado emociones y deseos complejos, y considerando solo la característica más básica del libre albedrío, entonces el libre albedrío se convierte en la capacidad de elegir libremente, es decir, la voluntad humana permite tomar decisiones autónomas, en una encrucijada, sin depender del entorno externo. Penrose pensó entonces, si la conciencia humana, en su nivel más fundamental, debe obedecer las leyes de la física, podría ser que las decisiones autónomas que tomamos sean en realidad el resultado de una reacción en cadena, provocada por el colapso aleatorio de estados superpuestos, de partículas microscópicas, en alguna región del cerebro. En otras palabras, podría ser que, aunque parezca que tu cerebro elige por sí mismo, en realidad esa elección sea simplemente el colapso de un estado cuántico, en algunos componentes cuánticos del cerebro, que elige aleatoriamente un camino en lugar de otro. Después de que Penrose desarrollara esta idea, muchos académicos la rechazaron firmemente,
porque insistían en que el cerebro humano contiene demasiadas interferencias, como para formar un entorno capaz de mantener efectos cuánticos, lo que haría imposible la persistencia de dichos efectos. Por ello, la idea de que la conciencia proviene de efectos cuánticos en los microtúbulos cerebrales no se sostenía. Sin embargo, este nuevo experimento sugiere con claridad que los efectos cuánticos quizá no necesiten luchar desesperadamente para sobrevivir en el caos. La verdad podría ser exactamente la contraria. Los efectos cuánticos podrían beneficiarse del entorno caótico subyacente del cerebro humano para hacer emerger las señales básicas de la conciencia. Luego, estas señales, a través de múltiples capas de la estructura cerebral, se amplifican y combinan continuamente, y junto con los modelos casi infinitos que el cerebro construye a partir de las señales externas, terminan formando la experiencia consciente que los seres humanos podemos percibir. Por supuesto, sea cual sea la verdad final, si avanzamos un poco más en nuestra explicación, entramos en territorio inexplorado. Con tus propias ideas surgidas de tu experiencia consciente, veamos cuán valiosa es realmente esta teoría y esta investigación experimental. En realidad, el campo interdisciplinario entre lo cuántico y el caos no es algo nuevo. Los físicos ya han estudiado antes cómo mantener la coherencia cuántica mediante el ruido. Los científicos solían pensar que cualquier sistema cuántico, como una computadora cuántica, sufriría constantemente pequeñas perturbaciones aleatorias. Estas perturbaciones podrían provenir de la radiación de fondo de microondas cósmicas, de vibraciones mínimas en los equipos experimentales, o de cualquier otro fenómeno, y por lo general destruirían la coherencia cuántica. Pero este experimento más reciente demuestra que algunos efectos cuánticos pueden amplificarse mediante interacciones caóticas aleatorias. Esto es de enorme importancia, porque la relación entre orden y caos podría ser la causa fundamental de que el universo manifieste tantas leyes naturales asombrosas. Observa cómo las leyes fundamentales del universo parecen simples y elegantes. Las simetrías básicas del modelo estándar de la física cuántica se denominan U1, SU2 y SU3. Estas son, básicamente, las tres simetrías más simples descubiertas hasta ahora por la humanidad. Aquí las llamamos simplemente 1, 2 y 3. Durante décadas, los físicos han buscado simetrías más grandes y complejas, como SU5, SU10, E8, entre otras, pero todos esos esfuerzos han fracasado. Esto conduce a una idea extremadamente emocionante. Quizás lo que la humanidad debería investigar no son simetrías más complejas, sino la respuesta a la siguiente pregunta: ¿por qué las simetrías fundamentales del universo, de las que depende nuestra existencia, son tan simples? ¿Por qué aparece el 123 en las simetrías básicas, y no el 580? En este punto, probablemente ya tengas la respuesta, porque el orden que emerge del caos siempre tiende hacia las formas más simples y concisas. Mira nuevamente el ejemplo del origen de la vida. Antes de que surgiera la vida en la Tierra, en los océanos caóticos se estaba gestando un orden capaz de dar lugar a la vida paso a paso. Y miles de millones de años después, observa al ser humano actual. Las funciones más simples del cuerpo humano se manifiestan claramente en nuestro organismo, porque es muy difícil encontrar estructuras completamente redundantes en un sistema tan altamente ordenado como el cuerpo humano. Veamos otro ejemplo del movimiento de los astros. Sabemos que la órbita de la Tierra alrededor del Sol es una elipse, pero si representas con vectores la magnitud de la fuerza centrífuga de la Tierra en distintas posiciones de su órbita, descubrirás que esos vectores pueden unirse para formar un círculo perfecto. ¿Por qué? Porque una vez que el orden logra emerger del caos, siempre adopta la forma más simple. Por eso, el orden nace del caos. Esta serie de investigaciones teóricas y experimentales, que abarcan 45 años, es, sin duda, uno de los descubrimientos de principios más emocionantes de los últimos 50 años. En el futuro, sin duda dará lugar a muchos más avances fundamentales en la física básica.